Acorralada y con contracciones desgarrando su vientre, Luna la lince roja dio a luz en el corazón de una colonia de gatos callejeros que debería haberla considerado enemiga. La reacción de los machos dominantes no solo salvó su vida, sino que sacudió los cimientos de todo lo que la ciencia creía saber sobre las barreras entre especies. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol se ponía sobre los edificios abandonados del viejo distrito industrial, tiñendo los ladrillos desgastados de un rojo intenso que rivalizaba con el pelaje de la exhausta criatura que se deslizaba entre las sombras. Luna, una joven lince roja, se movía con dificultad, su vientre hinchado balanceándose pesadamente mientras buscaba refugio. Sus instintos le gritaban que encontrara un lugar seguro, alejado de los peligros de la ciudad que había invadido por desesperación cuando la sequía arrasó su territorio montañoso. El tiempo se agotaba, sus crías estaban a punto de llegar. El callejón entre los antiguos almacenes de ladrillo ofrecía una extraña promesa de seguridad. Estrecho, protegido del viento y lo suficientemente apartado del tránsito humano. Luna olfateó el aire, detectando algo más, el inconfundible aroma de otros felinos. Una colonia de gatos callejeros había reclamado este territorio como suyo mucho antes de su llegada. En circunstancias normales, Luna habría evitado cualquier contacto con otros animales, especialmente ahora, pero el dolor de las contracciones comenzaba a nublar su juicio. No tenía opción. Este sería el lugar donde nacerían sus crías. La lince se acomodó en un hueco entre escombros y cajas abandonadas, preparando un improvisado nido mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. Sus ojos ambarinos, normalmente vigilantes, ahora estaban nublados por el dolor. Luna no notó los pares de ojos brillantes que la observaban desde las sombras más profundas del callejón, ni escuchó el suave maullido de comunicación que pasó entre los centinelas de la colonia felina. Miguel Ortega llevaba 5 años documentando la vida de la colonia de gatos del distrito abandonado. A sus 42 años, este biólogo urbano había convertido lo que comenzó como un simple proyecto de control poblacional en su pasión. Conocía a cada uno de los 23 gatos que habitaban en esa red de callejones y edificios abandonados, sus personalidades, sus jerarquías, sus rutinas. Los había observado adaptarse a la dura vida callejera con una resiliencia que constantemente los sorprendía. «Algo está diferente esta noche», murmuró Miguel mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de monitoreo que había instalado estratégicamente por toda la zona. Los patrones de movimiento de la colonia habían cambiado drásticamente en las últimas horas. Los machos dominantes, normalmente territoriales y solitarios, parecían haberse congregado en el callejón este, detrás del antiguo almacén textil. La curiosidad profesional venció al cansancio. A pesar de que pasaban de las 11 de la noche, Miguel tomó su equipo y se dirigió hacia la colonia. La luz de la luna llena facilitaba su camino entre los edificios abandonados, proyectando sombras fantasmales sobre el pavimento agrietado. Al acercarse al callejón, algo captó su atención inmediatamente: el silencio. Normalmente, su llegada provocaba una serie de maullidos de reconocimiento. Después de tantos años, los gatos lo consideraban parte del paisaje, pero esa noche, ni un solo sonido. Con movimientos lentos para no alertar a los animales, Miguel sacó su cámara infrarroja y enfocó hacia el fondo del pasaje. Lo que vio a través del lente lo dejó paralizado. Una lince roja, una especie que no debería estar en la ciudad, estaba dando a luz en el corazón del territorio de la colonia. Pero lo más extraordinario no era la presencia del magnífico felino salvaje, sino lo que ocurría a su alrededor. Los gatos machos de la colonia
en lugar de huir o mostrar agresividad ante este depredador natural, habían formado un perímetro protector. 7 gatos adultos, liderados por un imponente atigrado que Miguel había apodado el Duque, se habían posicionado estratégicamente alrededor de la lince como centinelas. Miguel contuvo la respiración. En sus 20 años estudiando comportamiento felino, jamás había presenciado o leído sobre algo similar. Los gatos domésticos y los linces comparten un ancestro común, pero evolutivamente se separaron hace millones de años. Los gatos callejeros deberían ver a un lince como una amenaza, no como alguien a quien proteger. Con dedos temblorosos por la emoción, encendió la grabadora de su teléfono. 23 de junio, 23:17 horas. Comportamiento anómalo en la colonia este. Lince rojo hembra en proceso de parto. Individuos masculinos dominantes exhiben conducta protectora, no territorial. Formación defensiva coordinada, sin precedentes documentados. Luna gemía suavemente mientras el primero de sus cachorros luchaba por llegar al mundo. El dolor era intenso, pero instintivamente sabía que no debía hacer ruido. Era vulnerable, y cualquier depredador podría aprovechar ese momento. Lo que no entendía era por qué aquellos pequeños felinos, a quienes normalmente habría ahuyentado o ignorado, la rodeaban sin mostrar miedo o agresión. El Duque, el macho dominante de la colonia, se sentó a escasos metros de la lince parturienta, sus ojos verdes fijos en la oscuridad del callejón, vigilando. Cuando un ruido metálico resonó en la distancia, su cola se erizó y un gruñido grave emergió de su garganta. Los otros machos respondieron inmediatamente, tensando sus cuerpos, preparados para defender su posición. No era un comportamiento aprendido, era algo más profundo, más antiguo que sus instintos territoriales. Era el eco de un pasado compartido, cuando todos los felinos eran una sola familia. Miguel observaba fascinado este ballet silencioso, consciente de que estaba presenciando algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre el comportamiento felino. Era posible que, de alguna manera, los gatos reconocieran en la lince a una prima lejana en peligro, ¿o había algún otro factor que no estaba considerando? El primer cachorro finalmente emergió, pequeño y húmedo. Luna inmediatamente comenzó a lamerlo, estimulando su respiración y limpiando los fluidos del parto. Era una hembra, con el mismo pelaje rojizo que su madre, aunque más oscuro. Las contracciones continuaron, aún quedaban más crías por nacer. Miguel notó que, mientras Luna se ocupaba del primer cachorro, uno de los gatos, un macho de pelaje gris que había bautizado como Sombra, se acercó cautelosamente y se posicionó de manera que su cuerpo bloqueaba la corriente de aire frío que entraba por una grieta en la pared. No tocó a la lince ni al cachorro, pero su posición no era casual. Estaba ofreciendo calor y protección adicional. Increíble, susurró Miguel, ajustando el zoom de su cámara para capturar este momento extraordinario. Están cooperando activamente. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una tensión silenciosa. Luna dio a luz a 3 cachorros más, 2 machos y otra hembra. Cada vez que un nuevo cachorro llegaba al mundo, los gatos de la colonia ajustaban sus posiciones, manteniendo siempre el perímetro protector, respondiendo a los sonidos de la noche con orejas alertas y miradas vigilantes. Ninguno intentó acercarse demasiado a los recién nacidos, respetando el espacio de la madre, pero su mensaje era claro. Estaban allí, montando guardia. Miguel documentó cada momento, cada interacción sutil. Su mente científica buscaba explicaciones racionales para lo que presenciaba. Era posible que estos gatos, muchos de ellos nacidos en la calle, conservaran algún tipo de memoria genética que les permitiera reconocer a otro felino en situación vulnerable.
¿O era simplemente que la colonia, al no haber tenido malas experiencias previas con linces, no los percibía como amenaza? Cuando el último cachorro finalmente nació y Luna comenzó a amamantar a su camada, ocurrió algo aún más extraordinario. El duque se levantó lentamente y con pasos deliberadamente cautelosos se acercó a la lince. Luna levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los del gato callejero. No hubo gruñidos, ni pelo erizado, solo un reconocimiento silencioso entre dos criaturas que, en cualquier otro contexto, podrían haber sido adversarios. El macho dejó caer algo frente a la lince, un pequeño roedor que había cazado horas antes. Luego, con la misma dignidad silenciosa, regresó a su puesto de vigilancia. Miguel contuvo el aliento. Ofrendas de alimento, registró en su grabadora, la voz apenas audible por la emoción. El macho dominante está proporcionando sustento a la madre, comportamiento altruista interespecies. Necesito consultar con etólogos especialistas. Esto podría reescribir lo que sabemos sobre relaciones entre felinos salvajes y domésticos. El amanecer encontró a Miguel aún en el callejón, con la espalda apoyada contra la pared y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. No se había atrevido a marcharse, temiendo perderse cualquier desarrollo en este extraordinario fenómeno. Su teléfono había muerto horas atrás, pero su cámara seguía grabando, capturando la escena que desafiaba todo lo que sabía sobre comportamiento animal. Luna dormitaba intermitentemente, siempre con un ojo semicerrado, su instinto maternal en constante alerta. Sus 4 cachorros, aún ciegos y sordos como todos los felinos recién nacidos, se apretaban contra su vientre buscando calor y alimento. La lince había devorado el pequeño roedor ofrecido por el duque, y posteriormente otros 2 gatos habían aportado presas adicionales, un pájaro y otro roedor. Miguel había documentado cada ofrenda con meticulosa precisión. Lo más fascinante era la rotación que los gatos machos habían establecido durante la noche. Como si siguieran un protocolo previamente acordado, se turnaban para descansar y vigilar, manteniendo siempre al menos 4 centinelas activos alrededor de la nueva madre y sus crías. Incluso habían ahuyentado a un perro callejero que se había acercado demasiado, actuando como una unidad coordinada que contrastaba radicalmente con el comportamiento territorial típico de los felinos. ¿Por qué lo hacen?, se preguntaba Miguel mientras masajeaba su cuello entumecido. ¿Qué obtienen ellos de esto? Su teléfono de repuesto vibró en su bolsillo. Era Elena Vargas, su colega del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma. Miguel, son las 6 de la mañana. ¿Dónde diablos estás? Llevo horas intentando contactarte. Elena, susurró él, alejándose un poco para no perturbar a los animales. Necesito que vengas, ahora. Trae tu equipo, baterías extra y llama a Javier. Necesitamos un veterinario de fauna silvestre. ¿Qué ocurre? La preocupación era evidente en su voz. Una lince roja ha dado a luz en el territorio de la colonia. 4 cachorros. Pero eso no es lo increíble. Miguel respiró profundamente, consciente de lo absurdo que sonaría. Los gatos de la colonia la están protegiendo, activamente. Están montando guardia, turnándose, incluso proporcionando alimento. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Eso es imposible, Miguel. Lo sé. Por eso necesito testigos y equipo fresco. Mientras esperaba la llegada de sus colegas, Miguel continuó observando. El sol comenzaba a calentar el callejón y notó como uno de los gatos, una hembra tricolor que rara vez se acercaba a los humanos, se había posicionado de manera que su sombra cayera sobre los cachorros, protegiéndolos del sol directo. No era una coincidencia. Había ajustado su posición varias veces conforme el sol ascendía. Elena y Javier llegaron menos de 1 hora después,
cargados con equipo y expresiones de escepticismo que rápidamente se transformaron en asombro. «Dios mío», murmuró Javier, el veterinario especializado en fauna silvestre. Nunca había visto algo así. Elena, ecóloga conductual, ya estaba configurando cámaras adicionales. «Necesitamos documentar esto desde todos los ángulos posibles», dijo en voz baja. «Si publicamos esto, la comunidad científica va a exigir evidencia irrefutable». Durante las siguientes horas, el pequeño equipo de científicos observó y documentó el comportamiento de la colonia. Javier estaba particularmente interesado en examinar a la lince y sus cachorros, pero era consciente del riesgo. «No podemos intervenir ahora», explicó. «Cualquier alteración podría romper este delicado equilibrio. Además, la madre parece estar en buenas condiciones, considerando las circunstancias». A media mañana, ocurrió algo que dejó a los 3 investigadores completamente atónitos. 2 gatas de la colonia que acababan de dar a luz semanas antes se acercaron a Luna. Los científicos contuvieron la respiración, temiendo un enfrentamiento. Pero lo que sucedió fue aún más extraordinario. Las gatas se tumbaron cerca de la lince y tras un intercambio de miradas y olfateos cautelosos, comenzaron a acicalarse mutuamente. «Están estableciendo una alianza», susurró Elena incrédula. «Comportamiento colaborativo interespecies. Podríamos estar presenciando la formación de un nuevo tipo de estructura social felina». Para el mediodía, la noticia de la inusual situación había comenzado a circular entre los colegas de confianza. Marcos Ibáñez, director del Departamento de Conservación de Fauna Urbana, llegó acompañado de 2 asistentes. Su expresión normalmente estoica se transformó al presenciar la escena. «Tenemos que proteger este lugar», declaró después de varios minutos de observación silenciosa. «Si esto se filtra a la prensa antes de entender lo que está ocurriendo, este callejón se convertirá en un circo mediático». Miguel asintió gravemente. Lo último que necesitaban era una horda de curiosos perturbando este frágil ecosistema urbano. «Propongo establecer un perímetro discreto», sugirió. «Podemos rotar equipos de observación las 24 horas, con un máximo de 3 personas simultáneamente. Debemos minimizar nuestra presencia». Mientras los humanos organizaban su plan de estudio, la vida en el callejón seguía su curso. Luna permitió que sus cachorros exploraran tentativamente el área inmediata, alrededor de su improvisado nido, siempre bajo su atenta vigilancia. Los pequeños, aún torpes e inestables, daban sus primeros pasos en un mundo que, gracias a la extraña alianza formada a su alrededor, era significativamente más seguro de lo que debería ser para unos linces nacidos en entorno urbano. El comportamiento de los gatos machos era particularmente intrigante para Elena, quien había dedicado años al estudio de las dinámicas sociales felinas. Normalmente los machos no participaban en la crianza, y su territorialidad los hacía poco proclives a cualquier forma de cooperación extendida. Sin embargo, aquí estaban, no solo tolerando a una intrusa en su territorio, sino activamente contribuyendo a su supervivencia y la de sus crías. Podría haber un componente genético en esto, teorizar mientras grababa notas en su tableta. Quizás alguna memoria ancestral, un reconocimiento de parentesco evolutivo que trasciende la separación de especies. Javier, más pragmático, tenía otra teoría, o simplemente la colonia nunca ha experimentado depredación por parte de felinos mayores. No asocian a la lince con peligro, y su comportamiento protector hacia las crías es una extensión de los instintos comunales que han desarrollado en este entorno urbano. Mientras los científicos debatían, el duque se sentó cerca de Miguel, como si comprendiera que este humano familiar formaba parte de la nueva red de protección.
Sus ojos verdes, calmados pero vigilantes, parecían contener una sabiduría que trascendía la simple inteligencia animal. Por un momento, Miguel sintió que el gato estaba evaluándolo, juzgando sus intenciones. «Este no es solo tu descubrimiento, ¿verdad, amigo?», murmuró Miguel al felino. «Es su historia, y de alguna manera parece que has decidido que podemos ser parte de ella». El sol comenzaba a descender cuando Luna, aparentemente decidiendo que sus cachorros habían pasado suficiente tiempo expuestos, los recogió uno por uno, llevándolos de vuelta al refugio entre las cajas. Lo sorprendente fue que, mientras ella se ocupaba de los dos primeros, una de las gatas madres cuidadosamente ayudó a trasladar al tercero, sosteniéndolo por el pescuezo con la misma delicadeza que emplearía con sus propias crías. Elena apenas pudo contener su exclamación de asombro. Cuidado parental compartido. Esto va más allá de la simple protección territorial. Están formando una verdadera comunidad interespecies. A medida que la noche se acercaba, los investigadores establecieron su discreta estación de observación a una distancia respetuosa. Las cámaras con visión nocturna captarían lo que sus ojos no podían ver en la oscuridad. Miguel, a pesar del agotamiento, se negó a marcharse. Algo extraordinario estaba ocurriendo en este olvidado rincón urbano, algo que podría cambiar nuestra comprensión de las relaciones entre especies, y él estaba determinado a documentar cada momento de este milagro moderno. Al tercer día, la extraordinaria alianza entre Luna y la colonia felina no solo se mantenía, sino que parecía fortalecerse. Los científicos habían establecido un sistema de turnos que les permitía documentar cada interacción sin perturbar el delicado equilibrio. El perímetro discreto que habían creado, utilizando pretextos de mantenimiento urbano y control de plagas, funcionaba eficazmente para mantener alejados a los curiosos. Miguel dormitaba en una silla plegable cuando Elena lo despertó con un codazo entusiasta. Eran las 5 de la madrugada. «Mira eso», susurró, señalando hacia el nido de Luna. La lince había salido a cazar, algo que empezó a hacer brevemente al segundo día, dejando a sus cachorros bajo la vigilancia de los gatos. Lo que había sorprendido a Elena era que, en ausencia de Luna, 2 de las gatas madres se habían tumbado junto a los pequeños linces, proporcionándoles calor corporal. Más asombroso aún, uno de los cachorros de lince se había arrastrado hasta una de ellas y estaba intentando amamantar. «¿Crees que...?» Miguel no terminó la pregunta, sabiendo que Elena entendería su implicación. «Lactancia interespecies», confirmó ella, ajustando el zoom de la cámara para documentar el fenómeno. «He leído casos documentados de gatas domésticas amamantando a crías de otras especies, pero nunca en estado salvaje, y definitivamente nunca con linces. Lo más sorprendente era que la gata no rechazaba al cachorro, sino que se había acomodado para facilitarle el acceso». Miguel recordó sus propias observaciones sobre esta misma gata, a quien había nombrado Nube por su pelaje gris claro con manchas blancas. Había dado a luz hacía aproximadamente 3 semanas y sus propios gatitos ya comenzaban a comer alimentos sólidos, además de leche materna. Javier llegó poco después, trayendo consigo a Lorena Méndez, una respetada etóloga especializada en comportamiento felino que había volado desde Barcelona al enterarse del fenómeno. «Es absolutamente extraordinario», comentaba Lorena mientras observaba las grabaciones de la noche anterior. «La teoría del parentesco evolutivo tiene mérito, pero no explica completamente lo que estamos viendo. Hay un nivel de cooperación consciente aquí que trasciende el simple instinto». «Podría ser aprendizaje social», sugirió Miguel. «Esta colonia ha estado relativamente aislada durante años.
Han desarrollado comportamientos peculiares que he documentado anteriormente, como técnicas de caza cooperativa que no son comunes en gatos ferales. Lorena asintió, contemplativa. El aislamiento podría haber permitido la evolución de comportamientos sociales más complejos, pero aún así aceptar a un depredador superior en su territorio, hay algo más aquí que no estamos viendo. El regreso de Luna interrumpió su conversación. La lince traía consigo un conejo, presa considerable para su tamaño. Con gracia felina, depositó su caza cerca del nido y comenzó el ritual de llamar a sus cachorros para alimentarlos. Los pequeños, cada día más activos, se tambalearon hacia ella, sus ojos recién abiertos, intentando enfocar el mundo a su alrededor. Fue entonces cuando ocurrió algo que dejó a los científicos boquiabiertos. Luna, tras asegurarse de que sus cachorros comenzaban a alimentarse, separó deliberadamente una porción del conejo y la empujó hacia las gatas que habían estado cuidando de sus crías. El gesto era inconfundible. Estaba compartiendo su caza. Reciprocidad, murmuró Lorena, incrédula. Estamos presenciando un intercambio consciente de recursos entre especies distintas. Esto va más allá de cualquier comportamiento documentado en felinos salvajes. A medida que el día avanzaba, más patrones sorprendentes emergían. Los machos de la colonia continuaban con su rutina de vigilancia, pero ahora incluían momentos de juego con los cachorros de lince cuando Luna se mostraba relajada. Los científicos observaron cómo el duque permitía que uno de los pequeños linces mordisqueara su cola, comportamiento típico de aprendizaje de caza en felinos jóvenes. Están participando activamente en la socialización de los cachorros, observó Elena. Les están enseñando, igual que harían con sus propias crías. Para el atardecer, la presión sobre el equipo científico comenzaba a intensificarse. La noticia de un avistamiento de lince rojo en la ciudad se había filtrado, aunque afortunadamente sin detalles sobre la ubicación exacta o el extraordinario comportamiento observado. Marcos Ibáñez regresó con noticias preocupantes. «Tenemos un problema», anunció, reuniendo al pequeño grupo de investigadores. El Departamento de Control de Fauna Urbana se ha enterado. Quieren intervenir, trasladar a la lince y sus crías a un centro de rehabilitación. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Todos comprendían las implicaciones. Interrumpir esta inédita dinámica social significaría perder una oportunidad científica irrepetible. «No podemos permitirlo», declaró finalmente Miguel. «Esta situación es única. Estamos presenciando un fenómeno que podría revolucionar nuestra comprensión del comportamiento felino, posiblemente de la cognición animal en general». «Legalmente no tenemos muchas opciones», respondió Marcos, frotándose los ojos cansados. «Una especie silvestre en entorno urbano técnicamente requiere intervención». Lorena, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «A menos que podamos demostrar que la intervención sería más perjudicial que beneficiosa. Si clasificamos esto como un estudio de campo crítico para la conservación de la especie, necesitaríamos apoyo institucional inmediato», concluyó Javier. «Universidades, organizaciones de conservación, incluso presión mediática controlada». Elena, siempre la más pragmática, ya estaba en su teléfono. «Tengo contactos en National Geographic. Si logramos que se interesen en documentar esto como exclusiva, tendríamos la atención y los recursos necesarios para proteger a Luna y la colonia». Mientras los humanos debatían estrategias, la vida en el callejón seguía su curso ajeno a las preocupaciones administrativas. Luna había comenzado a permitir que sus cachorros exploraran más allá del nido inmediato, siempre bajo la atenta vigilancia de los gatos centinelas. Los pequeños linces, con sus patas desproporcionadamente grandes y sus orejas puntiagudas, trastabillaban entre los escombros,
descubriendo su mundo con curiosidad felina. El más aventurero de los cachorros, un macho con una distintiva mancha blanca en su pecho, a quien Miguel había apodado Valiente, se acercó a un grupo de gatitos apenas unas semanas mayores que él. Los científicos contuvieron la respiración, pero lo que siguió fue una escena de juego interespecies que desafiaba todo pronóstico. Los gatitos, inicialmente cautos, pronto incorporaron al joven lince en sus juegos de persecución y emboscada. «Están estableciendo vínculos sociales tempranamente», comentó Lorena, su voz teñida de asombro profesional. «Si esto continúa, podríamos estar observando la formación de una comunidad felina mixta permanente». «¿Crees que Luna permanecerá aquí?», preguntó Miguel sin apartar la vista de los juegos infantiles. «Va contra todo lo que sabemos sobre comportamiento de linces», respondió Lorena. «Pero hasta ahora, todo en esta situación contradice lo que creíamos saber». Al caer la noche, el equipo implementó su plan. Elena contactó con su colega en National Geographic, enviando algunas imágenes cuidadosamente seleccionadas bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Javier preparó un informe preliminar para presentar ante las autoridades de conservación, argumentando la importancia científica de mantener la situación sin intervención directa. Miguel, por su parte, continuó con su meticulosa documentación, consciente de que cada minuto de grabación podría ser crucial para proteger este frágil experimento natural. «Si conseguimos que el Departamento de Biodiversidad clasifique esto como un área de investigación protegida, tendremos tiempo», explicó Marcos mientras revisaba los documentos legales. «Pero necesitamos resultados preliminares convincentes y los necesitamos rápido». Bajo el cielo estrellado, Luna emergió brevemente de su refugio. Sus ojos ambarinos recorrieron el callejón, detectando la presencia de los humanos observadores, pero, sorprendentemente, sin mostrar alarma. Era como si comprendiera, a un nivel instintivo, que estos extraños seres formaban parte de la nueva red de protección que rodeaba a su familia improvisada. Con pasos silenciosos, el duque se acercó a la lince, sentándose a una distancia respetuosa. Los dos felinos intercambiaron una mirada que parecía contener una comunicación más profunda de lo que cualquier científico presente podría descifrar. Luego, en perfecta sincronía, ambos dirigieron su atención hacia la entrada del callejón, como centinelas compartiendo la responsabilidad de proteger lo que, contra toda probabilidad, se había convertido en una familia interespecies unida por vínculos más fuertes que la sangre o la evolución. La respuesta de National Geographic llegó al amanecer del cuarto día. El interés era inmediato y contundente. Enviarían un equipo especializado en documentación de fauna silvestre en menos de 48 horas. Esto proporcionaba al grupo de científicos una valiosa carta de negociación frente a las autoridades municipales. «No es solo interés mediático», explicó Elena al resto del equipo, mientras revisaban las primeras horas de grabación nocturna. «National Geographic está dispuesto a clasificar esto como un proyecto de investigación prioritario bajo su programa de conservación. Eso implica financiamiento y, más importante aún, respaldo institucional». La noticia trajo un alivio momentáneo que pronto fue opacado por lo que las cámaras nocturnas habían captado. Durante la madrugada, Luna había mostrado signos de inquietud, vocalizando suavemente y moviendo a sus cachorros repetidamente. Los gatos centinelas también parecían más alertas de lo habitual, con una frecuencia de patrullaje incrementada en los límites del callejón. «Algo los tiene nerviosos», observó Miguel, señalando la conducta anómala del duque, quien no había abandonado su puesto de vigilancia en toda la noche. Javier, quien había pasado la última hora revisando las grabaciones con atención clínica, identificó el posible motivo.
Ahí, a las 3:24 am, una sombra pasa brevemente frente a la cámara 3. Ampliaron la imagen y ajustaron el contraste. Un escalofrío recorrió la espina de Miguel cuando reconoció la silueta. Coyote urbano. Cada vez son más comunes en la periferia. Esto podría explicar mucho, intervino Lorena, su mente científica conectando rápidamente los puntos. La presencia de un depredador común podría haber catalizado esta alianza interespecies. Ambos, gatos y linces, son potenciales presas para los coyotes, especialmente las crías. Enemigo común, alianza improbable, resumió Elena, ya tomando notas frenéticas en su tableta. Pero sigue sin explicar el nivel de coordinación y cooperación que estamos observando. Esto va más allá del simple reconocimiento de un depredador compartido. La teoría ganó fuerza cuando, durante la mañana, los científicos observaron cómo la colonia había establecido lo que solo podía describirse como un sistema de alerta temprana. Gatos específicos se posicionaban en puntos elevados estratégicos, relevándose cada pocas horas, mientras otros patrullaban los accesos al callejón en parejas. Es como observar una sociedad primitiva desarrollando estrategias militares, comentó Miguel, asombrado por la complejidad organizativa que había surgido espontáneamente. Marcos regresó al mediodía con noticias mixtas. El Departamento de Control de Fauna Urbana había aceptado postergar cualquier intervención por 72 horas, principalmente debido a la presión ejercida por la universidad y el inminente interés de National Geographic. Sin embargo, habían establecido una condición innegociable. Un veterinario oficial debía examinar a la lince y sus crías para confirmar su estado de salud. Es razonable, concedió Javier tras la inicial reticencia del grupo. De hecho, si los cachorros están siendo amamantados por gatas ferales, deberíamos monitorear su desarrollo nutricional. La leche de gato doméstico difiere significativamente de la de lince. El verdadero desafío era cómo realizar dicha evaluación sin perturbar el delicado equilibrio establecido. Fue Luna quien, sorprendentemente, ofreció la solución. Al atardecer, mientras los científicos debatían estrategias de aproximación, la lince emergió de su refugio y con pasos deliberadamente lentos se acercó hasta el límite de la zona de observación. Sus 4 cachorros la seguían tambaleantes, supervisados por el duque y 2 gatas madres que flanqueaban la procesión como escoltas. La lince se detuvo a unos 10 metros de los humanos, sus ojos fijos en Javier. «Increíble», susurró el veterinario, reconociendo instintivamente lo que estaba ocurriendo. «¿Está presentándonos a sus crías?» «No es a nosotros», corrigió Miguel suavemente. «Es a ti específicamente. Te ha visto observando a los gatos enfermos de la colonia en ocasiones anteriores. De alguna manera ha conectado tu presencia con atención médica». Era una conclusión extraordinaria, pero la evidencia resultaba difícil de ignorar. Luna mantuvo su posición, permitiendo que sus cachorros exploraran el espacio intermedio, mientras ella observaba atentamente cada movimiento de los humanos. «Voy a acercarme», decidió Javier, preparando discretamente su equipo básico de revisión. «Miguel, ven conmigo. Ella te conoce desde hace más tiempo». Con movimientos calculadamente lentos, ambos hombres se aproximaron, deteniéndose cada pocos pasos para permitir que los felinos evaluaran sus intenciones. El resto del equipo observaba conteniendo la respiración, cámaras documentando cada instante de este encuentro sin precedentes. Luna permaneció alerta, pero sorprendentemente calmada, mientras Javier, ahora a escasos 2 metros, comenzaba a hablar en un tono suave y continuo, explicando cada uno de sus movimientos antes de ejecutarlos. Los cachorros, curiosos pero cautos, observaban al veterinario con una mezcla de recelo y fascinación.
Voy a examinar primero al macho con la mancha blanca, murmuró Javier. Parece el más confiado. Valiente, corrigió Miguel automáticamente. Lo hemos llamado Valiente. Con habilidad nacida de años tratando fauna silvestre, Javier logró realizar un examen básico del cachorro. Peso aproximado, condición de pelaje, respuesta pupilar, reflejo de succión, todo sin tocarlo directamente, utilizando instrumentos que permitían evaluación a distancia. Repitió el proceso con los otros 3 cachorros, mientras Luna supervisaba cada movimiento con atención maternal. Lo más asombroso ocurrió cuando Javier, habiendo completado la revisión de los pequeños, mostró signos de querer examinar a Luna. La lince, tras un momento de aparente deliberación, dio 2 pasos hacia él y se sentó, permitiendo una evaluación visual limitada. «Está deshidratada», murmuró Javier tras estudiar su condición general. «La lactancia demanda mucho líquido, y no estoy seguro de que esté obteniendo suficiente. Los cachorros muestran signos leves de desnutrición, consistentes con limitación de recursos maternos». Miguel sintió un nudo en la garganta. La supervivencia de esta extraordinaria familia dependía de factores tan mundanos como el acceso a agua limpia y alimento suficiente. La ciudad, a pesar de su abundancia para los humanos, representaba un desierto de recursos para un depredador especializado como Luna. Esa noche, tras reportar los hallazgos al departamento, el equipo implementó una intervención mínima pero crucial. Instalaron 2 puntos de agua fresca en ubicaciones discretas del callejón y dejaron un suplemento alimenticio especialmente formulado para mamíferos en lactancia. La respuesta fue inmediata. Luna, guiada por su agudo olfato, encontró el suplemento y, tras una cuidadosa inspección, comenzó a consumirlo. Los científicos observaron, emocionados y aliviados, cómo la lince luego condujo a sus cachorros hacia uno de los puntos de agua mostrándoles cómo beber. «Está adaptándose», comentó Lorena, quien no había apartado la vista de los monitores. «Está aprendiendo a utilizar recursos urbanos, integrando nuestras aportaciones en sus rutinas de supervivencia. Con nuestra ayuda y la de la colonia, podrían lograrlo», añadió Elena, su voz mezclando optimismo científico con genuina esperanza. Mientras tanto, en las sombras más allá del perímetro de observación, la amenaza que había catalizado esta extraordinaria alianza acechaba pacientemente. Los coyotes urbanos, cada vez más presionados por la expansión humana, habían encontrado en los gatos ferales una fuente regular de alimento. La presencia de una lince y sus vulnerables crías representaba una oportunidad demasiado tentadora para ignorar. El 5.º día amaneció con la llegada del equipo de National Geographic, Daniela Torres, fotógrafa especializada en fauna urbana, y Alejandro Reyes, productor con extensa experiencia en documentales sobre comportamiento animal. Su presencia añadió una nueva dimensión al proyecto, aportando equipos de grabación de alta definición y experiencia en documentación no invasiva. 30 años fotografiando wildlife y nunca había visto algo remotamente similar, confesó Daniela mientras instalaba cámaras trampa adicionales en puntos estratégicos del callejón. He documentado comportamientos cooperativos entre especies, pero nunca a este nivel de complejidad, y definitivamente nunca entre depredadores que normalmente competirían. La mañana transcurrió con relativa tranquilidad. Luna, aparentemente recuperada gracias a la hidratación y nutrición mejoradas, permitió que sus cachorros pasaran más tiempo explorando. El más aventurero, Valiente, había establecido una especie de amistad con 2 gatitos de la camada de Nube, persiguiéndose mutuamente entre los escombros bajo la vigilancia atenta de ambas madres. La socialización interespecies continúa intensificándose, observó Lorena, quien había comenzado a mapear las interacciones sociales de la comunidad mixta.
Lo fascinante es la jerarquía emergente. Luna claramente ocupa una posición de matriarca alfa, pero no mediante dominación agresiva, sino a través de lo que podríamos llamar respeto mutuo. Y el duque mantiene su rol de protector principal, añadió Miguel, pero ahora colabora con Luna en las decisiones de seguridad, si podemos llamarlo así. Observen cómo se consultan mutuamente antes de que cualquiera abandone el perímetro seguro. Elena, quien había pasado la mañana analizando patrones de movimiento, identificó algo perturbador. Los gatos están evitando consistentemente el sector noroeste, más allá del edificio abandonado. Ni siquiera las patrullas se aventuran en esa dirección. Territorio de coyotes, confirmó Alejandro, quien había instalado cámaras adicionales la noche anterior. Capturamos imágenes de al menos 3 individuos diferentes. Por su comportamiento parece una pareja reproductora y un subadulto, posiblemente de la camada anterior. Esta confirmación elevó la preocupación del equipo. Un grupo familiar de coyotes representaba una amenaza significativa, no solo para Luna y sus cachorros, sino para toda la colonia felina. Los coyotes urbanos se vuelven más audaces con el tiempo, explicó Miguel. Si han identificado este callejón como fuente potencial de alimento, eventualmente intentarán un ataque, especialmente si detectan a las crías. Marcos, quien había regresado con representantes del Departamento de Conservación, planteó la pregunta inevitable. ¿Deberíamos intervenir? Podríamos instalar barreras temporales, quizás utilizar repelentes de coyote alrededor del perímetro. El debate ético que siguió dividió momentáneamente al equipo. ¿Hasta qué punto debían interferir en lo que esencialmente era una dinámica natural, aunque extraordinaria? La intervención podría alterar los comportamientos que estaban estudiando, pero la inacción podría resultar en la pérdida de estos animales excepcionales. Fue Lorena quien ofreció una perspectiva mediadora. Propongo una intervención mínima pero estratégica. Instalemos barreras permeables que permitan el paso de gatos, pero dificulten la entrada de coyotes. Es comparable a cómo manejaríamos una reserva natural de tamaño reducido. Proporcionamos protección contra amenazas externas no naturales, pero permitimos que los procesos ecológicos internos se desarrollen orgánicamente. La solución de Lorena fue aceptada por consenso. Durante las siguientes horas, el equipo instaló discretas barreras modulares en los accesos más vulnerables del callejón, asegurándose de dejar aberturas suficientes para el libre movimiento de los gatos. Los materiales fueron seleccionados cuidadosamente para minimizar la perturbación visual y olfativa. Luna observó toda esta actividad con atención, pero sin alarma aparente, como si comprendiera instintivamente que estos cambios en su entorno estaban destinados a proteger a su familia. Más sorprendente aún fue la reacción de los gatos, quienes parecían inspeccionar activamente las nuevas instalaciones, algunos incluso supervisando el trabajo desde posiciones elevadas. «Están cooperando con la instalación», comentó Alejandro, filmando este comportamiento extraordinario. «Es como si entendieran el propósito de estas estructuras». A media tarde, el equipo recibió noticias que complicaban su situación. La prensa local había captado rumores sobre el milagro del callejón, y varios reporteros merodeaban por el vecindario, intentando localizar la ubicación exacta. La presión mediática amenazaba con perturbar el frágil ecosistema que tanto se esforzaban por proteger. «Necesitamos una estrategia de comunicación», insistió Elena. «Si no proporcionamos información controlada, buscarán sus propias respuestas, potencialmente perturbando todo el estudio». Tras una breve deliberación, decidieron que Marcos y Alejandro ofrecerían una conferencia de prensa limitada en la universidad,
proporcionando información suficiente para satisfacer la curiosidad pública sin revelar la ubicación exacta. Mientras tanto, Miguel, Elena, Lorena y Daniela continuarían con el trabajo de campo, ahora con el desafío adicional de mantener un perfil discreto. Al anochecer, cuando la actividad humana en el callejón se reducía a los observadores científicos, la colonia felina demostró nuevamente su extraordinaria adaptabilidad. Los gatos habían integrado las barreras artificiales en su estrategia defensiva, posicionando centinelas específicamente para vigilar estos nuevos puntos de acceso restringido. Luna, por su parte, había comenzado a utilizar las estructuras como plataformas elevadas desde donde podía supervisar a sus cachorros, mientras estos jugaban con los gatitos de la colonia. «Están apropiándose de nuestras modificaciones», observó Lorena fascinada. «No solo aceptan los cambios, sino que los incorporan funcionalmente en su organización social». Daniela capturó imágenes que pronto se volverían icónicas. Luna recostada sobre una de las plataformas, observando atentamente mientras Valiente y sus hermanos interactuaban con los gatitos bajo la supervisión de el Duque y las gatas madres. Era la visualización perfecta de esta improbable comunidad mixta que desafiaba todo lo conocido sobre comportamiento felino. Sin embargo, la tranquilidad aparente fue bruscamente interrumpida poco antes de la medianoche. Las cámaras perimetrales captaron movimiento en los límites del territorio. Los coyotes estaban realizando un reconocimiento activo. La pareja adulta se movía metódicamente a lo largo del perímetro, probando las nuevas barreras, buscando puntos débiles con una inteligencia que recordaba por qué estos adaptables depredadores habían prosperado en entornos urbanos. El sistema de alerta de la colonia se activó inmediatamente. Los gatos centinelas emitieron vocalizaciones distintivas que provocaron una respuesta coordinada. Las madres reunieron a todos los pequeños, tanto gatitos como cachorros de lince, en el área central más protegida, mientras los machos adultos se posicionaban estratégicamente en puntos elevados, listos para responder a cualquier intrusión. Luna, demostrando una vez más su extraordinaria integración en esta comunidad, no actuó independientemente como lo haría un lince solitario. En lugar de llevarse a sus crías y buscar escape individual, se unió a la estrategia colectiva, posicionándose como última línea de defensa frente al refugio donde ahora se resguardaban todos los pequeños. «Defensa comunal», murmuró Miguel, observando con asombro esta respuesta coordinada. Han formado una verdadera sociedad multiespecies con estrategias defensivas compartidas. Los científicos observaron con tensión creciente cómo uno de los coyotes adultos, probablemente el macho, encontraba una sección menos reforzada de la barrera e intentaba forzar su entrada. El momento de prueba para esta extraordinaria alianza había llegado más pronto de lo que cualquiera había anticipado. El tiempo pareció detenerse mientras el coyote macho forzaba su paso a través del punto débil de la barrera. La reacción de la colonia fue inmediata y sorprendentemente organizada. En lugar de huir o esconderse, como habría sido natural para gatos individuales, 3 de los machos adultos, incluido el Duque, avanzaron hacia el intruso, formando una línea defensiva mientras emitían sonidos de advertencia destinados a intimidar. Miguel y Elena intercambiaron miradas de asombro. Este comportamiento contravenía todo instinto de supervivencia felino. Los gatos domésticos normalmente evitarían enfrentarse a un depredador superior. «Defensa cooperativa», susurró Lorena, su voz mezclando incredulidad y excitación científica. «Están funcionando como una manada». Lo que sucedió a continuación dejó a los observadores humanos completamente estupefactos. Luna, quien hasta ese momento había permanecido protegiendo a los pequeños, emergió repentinamente del refugio
y con un movimiento fluido que evidenciaba su naturaleza de depredador, se posicionó junto a el duque. La diferencia de tamaño era notable. El lince, incluso siendo hembra y estando debilitada por la maternidad reciente, superaba considerablemente en masa y potencia al gato doméstico. El coyote vaciló, claramente recalculando el riesgo. Se había enfrentado a gatos anteriormente, pero un lince adulto representaba un adversario mucho más formidable. Sus orejas se aplanaron mientras evaluaba la situación. Lo que inclinó definitivamente la balanza fue la llegada de más gatos. Como respondiendo a una llamada silenciosa, otros miembros de la colonia emergieron de diversos rincones del callejón hasta formar un grupo de casi 15 felinos desplegados en formación defensiva. Era una demostración de fuerza numérica que, combinada con la presencia intimidante de Luna, presentaba un desafío que el coyote aparentemente no estaba dispuesto a aceptar. Tras unos tensos momentos de evaluación, el intruso retrocedió, deslizándose nuevamente a través del hueco en la barrera. Las cámaras perimetrales mostraron cómo se reunía con sus compañeros, y el grupo se alejaba temporalmente, aunque sin abandonar completamente el área. «¡Increíble!», exclamó Alejandro, quien había logrado capturar toda la secuencia. Cooperación defensiva interespecies. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre comportamiento territorial en felinos. No solo cooperación, precisó Lorena, sino una estrategia coordinada. Observen cómo los gatos se desplegaron en formación específica, con Luna como elemento central de intimidación. Esto no es comportamiento instintivo básico. Hay un nivel de organización social que sugiere aprendizaje colectivo. Mientras los científicos analizaban frenéticamente las grabaciones, la vida en el callejón retornaba gradualmente a la normalidad. Los cachorros y gatitos fueron liberados de su confinamiento protector, aunque las madres los mantenían más cerca que antes. Luna y el duque realizaron una inspección conjunta del perímetro, como evaluando la seguridad tras la incursión. Daniela capturó una imagen particularmente conmovedora. Luna y el duque, sentados lado a lado sobre una plataforma elevada, sus siluetas recortadas contra la luna creciente, vigilando juntos el territorio que ahora defendían como una unidad. Esta foto va a revolucionar nuestra comprensión de la cognición social felina, comentó la fotógrafa revisando la toma en su cámara. Muestra no solo tolerancia o coexistencia, sino verdadera alianza interespecies. El éxito en repeler la incursión del coyote proporcionó al equipo científico valiosa información sobre la dinámica de esta comunidad mixta, pero también elevó la urgencia de fortalecer las medidas protectoras. Durante las primeras horas de la mañana, instalaron sensores de movimiento adicionales y reforzaron los puntos débiles identificados durante el ataque. La conferencia de prensa ofrecida por Marcos y Alejandro la tarde anterior había tenido un efecto mixto. Por un lado, había satisfecho parcialmente la curiosidad mediática, dirigiendo la atención hacia los aspectos científicos del descubrimiento. Por otro, había intensificado el interés de ciertos sectores especializados, incluyendo grupos conservacionistas y departamentos universitarios, que ahora solicitaban acceso para observación. Necesitamos establecer un protocolo estricto, insistió Elena durante la reunión matutina. Cualquier incremento descontrolado en presencia humana podría desestabilizar completamente lo que estamos observando. Acordaron limitar el acceso a un máximo de 2 observadores externos por turno, siempre acompañados por miembros del equipo original y tras una exhaustiva orientación sobre protocolos de comportamiento no invasivo. La mañana trajo un desarrollo adicional que reforzó la fascinación del equipo. Valiente, el cachorro más aventurero de Luna,
Había comenzado a imitar comportamientos específicos de los gatos adultos. Miguel lo documentó intentando cazar como ellos, agachándose y balanceando su cuerpo de manera característica de los felinos domésticos, en lugar de emplear la técnica de emboscada típica de los linces. Transmisión cultural interespecies, señaló Lorena, observando el fenómeno. Está adoptando comportamientos aprendidos, no instintivos. Esto sugiere una plasticidad conductual notable. Más sorprendente aún fue observar cómo los otros cachorros de lince comenzaban a integrar vocalizaciones típicas de gatos domésticos en su repertorio comunicativo. La más pequeña de la camada, a quien habían nombrado Estrella por la marca blanca en su frente, había desarrollado un sonido híbrido. Comenzaba como el característico maullido gatuno, pero terminaba con la entonación más aguda propia de los linces jóvenes. Están desarrollando un dialecto propio, observó Elena con asombro. Un sistema comunicativo compartido que incorpora elementos de ambas especies. A media mañana, Javier regresó con resultados preliminares de las muestras de pelo y excrementos que había recolectado discretamente. Tengo noticias importantes, anunció reuniendo al equipo. El análisis genético confirma que Luna es una lince roja joven, probablemente en su primera temporada reproductiva, pero hay algo más. No es completamente salvaje. La revelación provocó un silencio momentáneo entre los científicos. ¿Estás sugiriendo que es un animal cautivo escapado?, preguntó Miguel intentando procesar esta nueva información. No exactamente, aclaró Javier. Los marcadores genéticos muestran trazas de domesticación parcial, consistentes con animales de programas de cría para conservación. Mi teoría es que Luna podría ser descendiente de linces utilizados en programas de reintroducción, posiblemente de segunda o tercera generación, nacida en libertad, pero con antepasados que tuvieron contacto prolongado con humanos. Esta revelación añadía una nueva dimensión a lo que estaban presenciando. La predisposición genética de Luna hacia una mayor tolerancia de humanos y potencialmente hacia comportamientos sociales más flexibles podría explicar parcialmente su extraordinaria adaptabilidad a la comunidad felina. Esto no disminuye la importancia de lo que estamos observando, enfatizó Lorena. Al contrario, podría ayudarnos a comprender mejor cómo la selección artificial puede influir en comportamientos sociales complejos, incluso generaciones después. A mediodía recibieron noticias alentadoras. El Departamento de Conservación, impresionado por la evidencia preliminar y la atención internacional que el caso estaba generando, había acordado clasificar oficialmente el callejón como Zona de Estudio Ecológico Protegida durante al menos 3 meses. Esto garantizaba no solo la continuidad de la investigación, sino también protección legal contra cualquier intento de remoción o perturbación de los animales. Es un reconocimiento sin precedentes para un estudio urbano, comentó Marcos con evidente satisfacción. Normalmente estas designaciones se reservan para ecosistemas naturales. Mientras los humanos celebraban este logro administrativo, la vida en el pequeño ecosistema del callejón continuaba evolucionando. Las cámaras captaron a Luna enseñando técnicas de caza a sus cachorros, utilizando pequeños objetos como práctica. Lo extraordinario era que varios gatos adultos participaban activamente en estas sesiones, demostrando sus propias técnicas, creando sin saberlo un currículo educativo híbrido para los jóvenes linces. Con el paso de los días, el equipo científico estableció una rutina que permitía documentación continua con mínima perturbación. La designación oficial como zona protegida había aliviado la presión inmediata, permitiéndoles concentrarse en observar la evolución de esta extraordinaria comunidad interespecies. Los cachorros de Luna crecían notablemente día a día, desarrollando fuerza y coordinación,
aunque aún dependían completamente de la protección adulta. El séptimo día trajo un desarrollo que nadie había anticipado. Durante la sesión matutina de observación, Elena notó un comportamiento peculiar en dos de las gatas madres, Nube y una tricolor a quien habían apodado Mosaico. Están dejando a sus propias crías en el nido central y llevándose a los cachorros de Luna, señaló, ajustando las cámaras para capturar mejor la escena. Efectivamente, las gatas estaban implementando lo que solo podía describirse como un sistema de guardería compartida. Mientras Luna salía a cazar, sus excursiones ahora más largas gracias a su mejorada condición física, las gatas no solo vigilaban a sus crías, sino que activamente las transportaban a diferentes áreas del callejón, aparentemente para familiarizarlas con el territorio. Esto va más allá de simple protección, comentó Lorena, fascinada. Están activamente participando en la crianza, en la socialización estructurada de los cachorros. Es un comportamiento maternal adoptivo complejo. Miguel, quien había establecido un mapa detallado del territorio y sus usos, añadió otra observación significativa. Las áreas donde llevan a los cachorros no son aleatorias. Son zonas que hemos identificado como puntos de enseñanza específicos. El montículo de escombros donde los gatitos practican saltos, la zona con pequeños roedores donde aprenden a acechar. Están integrando a los linces en su programa educativo felino. Esta escuela para linces improvisada fascinó particularmente a Daniela, quien dedicó horas a documentar las interacciones. Valiente se había convertido en el alumno más destacado, no solo imitando las técnicas de caza de los gatos, sino también comenzando a implementar modificaciones propias, fusionando instintos innatos del lince con aprendizaje adquirido. Está desarrollando un estilo híbrido, observó Alejandro mientras revisaban las grabaciones. Utiliza el acecho bajo típico de gatos domésticos, pero incorpora el salto potente característico de los linces. Es una adaptación extraordinariamente eficiente para el entorno urbano. El equipo de National Geographic había comenzado a editar un documental preliminar, compartiendo secuencias seleccionadas con especialistas internacionales en comportamiento felino. Las respuestas iniciales oscilaban entre escepticismo cauto y entusiasmo desbordante. Algunos expertos sugerían que podrían estar observando el nacimiento de una nueva dinámica social felina, potencialmente un modelo para comprender cómo diferentes especies pueden desarrollar sistemas cooperativos en respuesta a presiones ambientales compartidas. A media tarde, Javier regresó con noticias potencialmente perturbadoras. He estado investigando programas de reintroducción de linces en la región, explicó, mostrando documentos en su tableta. Encontré registros de un proyecto experimental hace aproximadamente 5 años, a unos 60 kilómetros de aquí. Liberaron 12 linces criados en semicautividad, incluyendo 5 hembras jóvenes. El programa fue descontinuado por falta de financiamiento, pero realizaron seguimiento durante aproximadamente 1 año. ¿Crees que Luna podría ser una de esas hembras?, preguntó Elena, conectando rápidamente los puntos. O más probablemente descendiente directa, respondió Javier. La edad coincide si fuera hija de una de las hembras liberadas. Lo preocupante es que el programa incluyó considerable contacto humano durante el desarrollo temprano. Se debate si esto pudo haber comprometido sus capacidades de supervivencia salvaje. Esta información contextualizaba algunos de los comportamientos observados, pero también planteaba nuevas preguntas éticas. Si Luna era efectivamente descendiente de un programa de conservación fallido, ¿cuál era la responsabilidad del equipo respecto a su futuro? Técnicamente sigue siendo un animal silvestre, argumentó Marcos. Nacida en libertad, sin importar sus antecedentes genéticos.
Pero su adaptabilidad social excepcional podría ser resultado directo de selección artificial, contrapuso Lorena. Estamos observando comportamientos que podrían no ser completamente naturales. El debate se interrumpió abruptamente cuando las alarmas perimetrales se activaron. Las cámaras mostraron lo que todos temían. Los coyotes habían regresado, esta vez los tres simultáneamente y con un enfoque más coordinado. Estaban probando diferentes puntos de las barreras, aparentemente comunicándose entre sí mediante vocalizaciones sutiles. Están aprendiendo, observó Miguel con preocupación, adaptándose a nuestras defensas. La reacción de la colonia felina fue aún más sorprendente que durante el primer enfrentamiento. En lugar de concentrar todas sus fuerzas en un punto, los gatos implementaron lo que solo podía describirse como una estrategia de defensa distribuida. Grupos pequeños se posicionaron cerca de cada punto donde los coyotes intentaban penetrar, mientras Luna, junto con el duque y otro macho robusto, permanecían en reserva táctica, listos para acudir donde la amenaza se intensificara. «Están utilizando tácticas militares básicas», exclamó Alejandro, quien había servido brevemente en el ejército antes de dedicarse a la producción documental. Defensa de perímetro con reserva móvil central. Es estrategia consciente, no simple reacción instintiva. Durante los intensos minutos que siguieron, los científicos observaron algo que desafiaba toda expectativa: comunicación coordinada entre los grupos defensivos. Cuando uno de los coyotes, el subadulto, casi logró penetrar una sección debilitada de la barrera, el grupo de gatos asignado a ese sector emitió un patrón específico de vocalizaciones. Inmediatamente, Luna y sus reservas acudieron a reforzar ese punto, ahuyentando al intruso. «Señalización específica de ubicación», murmuró Lorena documentando frenéticamente. «Han desarrollado un sistema de comunicación de emergencia con información espacial precisa. A diferencia del primer enfrentamiento, esta vez los coyotes mostraron mayor persistencia. El macho adulto, claramente el más experimentado, logró finalmente crear una abertura suficiente en una sección particularmente vulnerable. La tensión entre los observadores era palpable mientras presenciaban este momento crítico. Lo que ocurrió a continuación resultó tan inesperado que inicialmente los científicos dudaron de lo que veían. En lugar de huir o buscar refugio, Luna emergió del centro del callejón con paso decidido y, para asombro de todos, fue directamente hacia la abertura, confrontando al coyote cara a cara. No era un enfrentamiento defensivo, era una ofensiva deliberada. El coyote, momentáneamente desconcertado por esta táctica inusual, vaciló. Ese instante de duda fue aprovechado por 6 gatos adultos que, como siguiendo un plan preestablecido, se posicionaron en formación flanqueante alrededor del intruso. Era una emboscada perfectamente ejecutada que dejó al depredador sin rutas de escape seguras. Lo que siguió fue una breve pero intensa demostración de fuerza coordinada, gruñidos sincronizados, movimientos amenazantes perfectamente coreografiados y finalmente un ataque limitado pero efectivo. Luna asestó un zarpazo preciso que, sin causar heridas graves, dejó una marca dolorosa en el hocico del coyote. Simultáneamente, 2 de los gatos atacaron sus patas traseras. El mensaje era claro: este territorio tenía defensores dispuestos no solo a protegerse, sino a contraatacar activamente. El coyote retrocedió con un aullido de dolor y sorpresa, reuniéndose con sus compañeros para una retirada táctica definitiva. El triunfo sobre los coyotes marcó un punto de inflexión en la dinámica de la comunidad felina. Durante los días siguientes, el equipo científico observó cambios significativos en los patrones de comportamiento y en la estructura social del grupo. Luna había consolidado definitivamente su posición como matriarca general,
pero no mediante dominación jerárquica tradicional, sino a través de un liderazgo basado en respeto mutuo y cooperación. Es fascinante cómo han establecido una jerarquía no lineal, comentó Lorena mientras actualizaba sus diagramas de relaciones sociales. Diferentes individuos lideran en diferentes contextos. El duque coordina la vigilancia perimetral, Luna dirige las respuestas a amenazas externas, y las gatas madres supervisan colectivamente la crianza de todos los pequeños. Una estructura social especializada, añadió Elena, comparable a sociedades humanas primitivas, donde diferentes miembros asumían roles específicos según sus capacidades naturales. La victoria frente a los coyotes también había aumentado notablemente la confianza de la comunidad. Los cachorros de Luna, ahora entrando en su tercera semana de vida, gozaban de mayor libertad para explorar. Valiente, en particular, se había convertido en algo así como un puente cultural entre especies, pasando casi tanto tiempo con los gatitos de la colonia como con sus propios hermanos. Está desarrollando comportamientos que no corresponden completamente ni a linces ni a gatos domésticos, observó Miguel, quien había comenzado a catalogar este nuevo repertorio conductual híbrido. Miren cómo adapta la técnica de acecho. Mantiene el perfil bajo típico de gatos cuando hay cobertura, pero implementa el trote elevado de linces para atravesar espacios abiertos. Es una adaptación perfecta para entorno urbano. Mientras los científicos documentaban la evolución de esta comunidad mixta, el mundo exterior comenzaba a ejercer presión creciente. A pesar de los esfuerzos por mantener la ubicación exacta en secreto, la historia había captado la imaginación global. El hashtag #PointsLindsayGatos se había vuelto viral y la conferencia de prensa preliminar había sido reproducida en noticieros internacionales. Es solo cuestión de tiempo antes que alguien descubra la ubicación, advirtió Marcos durante la reunión matutina. Necesitamos un plan de contingencia. La preocupación era justificada. Ese mismo día, 3 drones no autorizados sobrevolaron el área, perturbando momentáneamente a los animales antes de que el equipo pudiera interferir sus señales. Uno de ellos logró captar imágenes que rápidamente aparecieron en redes sociales, mostrando parcialmente el característico edificio abandonado que bordeaba el callejón. Esto se está saliendo de control, admitió Alejandro, revisando la propagación de las imágenes. Cada vez más personas intentan localizar el Callejón de los Milagros, como lo están llamando. La presión externa planteaba un dilema fundamental. ¿Cómo proteger este frágil ecosistema mientras se cumplía la misión científica de documentar y compartir este extraordinario fenómeno? Fue Elena quien propuso una solución innovadora. ¿Y si controlamos la narrativa en lugar de combatirla? Podríamos transmitir en vivo desde cámaras seleccionadas, satisfaciendo la curiosidad pública, mientras mantenemos confidencial la ubicación exacta. La propuesta fue adoptada con cautela. National Geographic estableció un portal dedicado donde transmitía secuencias cuidadosamente seleccionadas con comentarios educativos, dirigiendo la atención hacia los aspectos científicos y de conservación. Mientras tanto, la vida continuaba desarrollándose en el microcosmos del callejón. Los cachorros de Luna crecían notablemente cada día. Ya no eran las criaturas torpes y dependientes de semanas atrás. A sus 3 semanas de edad mostraban una coordinación y agilidad impresionantes, aunque todavía dependían completamente de los adultos para alimentación y protección. Un desarrollo particularmente notable fue la evolución del sistema comunicativo. Javier, quien había estado analizando las vocalizaciones grabadas, identificó algo extraordinario. Han desarrollado un dialecto propio, explicó, mostrando los espectrogramas comparativos. Ni completamente vocalizaciones de lince ni maullidos típicos de gatos domésticos, sino un sistema híbrido que incorpora elementos de ambos,
con modificaciones únicas. Es literalmente un nuevo lenguaje felino. Este idioma del callejón, como lo apodó el equipo, parecía facilitar la comunicación interespecies. Tanto Luna como los gatos adultos lo utilizaban para coordinar actividades, mientras los pequeños, tanto gatitos como cachorros de lince, lo aprendían como primera lengua. Daniela capturó secuencias fascinantes de esta comunicación en acción. Luna utilizando una vocalización específica para llamar a todos los pequeños, no solo sus crías, a la hora de alimentación. El duque emitiendo un sonido particular que provocaba que todos los adultos verificaran el perímetro. Una gata madre produciendo una suave trino que inmediatamente calmaba a un cachorro de lince agitado. Están reinventando lo que significa ser felino, comentó Lorena, genuinamente conmovida. Creando una nueva identidad de grupo que trasciende las barreras de especie. A medida que el proyecto entraba en su tercera semana, surgieron cuestiones cada vez más complejas sobre el futuro a largo plazo. Los cachorros de Luna eventualmente alcanzarían madurez, con necesidades territoriales y reproductivas que podrían desestabilizar la comunidad. El entorno urbano, aunque temporalmente seguro, presentaba limitaciones evidentes para linces adultos. Tenemos que empezar a considerar planes a largo plazo, insistió Marcos durante una reunión con representantes del Departamento de Conservación. Esta situación, por extraordinaria que sea, es inherentemente transitoria. Las opciones eran limitadas y complejas. Debían intervenir eventualmente para reubicar a Luna y sus crías en un hábitat natural adecuado. ¿O sería más ético permitir que este experimento social continuara su curso natural, posiblemente estableciendo un precedente para nuevas formas de coexistencia urbana entre especies? El dilema ético se complicó aún más cuando Javier compartió sus últimos hallazgos. Los análisis sanguíneos sugieren que Luna no está completamente sana, explicó con expresión preocupada. Muestra indicadores de una enfermedad renal crónica, posiblemente congénita. No es inmediatamente amenazante, pero probablemente reducirá su esperanza de vida y podría complicar futuros embarazos. Esta revelación añadía una nueva dimensión a la situación. Luna posiblemente no sería capaz de sobrevivir en un entorno completamente salvaje, donde el acceso a agua limpia y alimentación consistente sería impredecible. La comunidad del callejón, con su estructura de apoyo mutuo y los suplementos proporcionados discretamente por los científicos, podría representar su mejor oportunidad de una vida plena. Quizás estamos presenciando no solo un fenómeno científico fascinante, sino una solución adaptativa, sugirió Miguel, contemplativo. Un nuevo modelo de coexistencia urbana para especies que no pueden reintegrarse completamente a hábitats naturales cada vez más fragmentados. A finales de la tercera semana, la estrategia de transmisión controlada había logrado resultados mixtos. Por un lado, había canalizado efectivamente la curiosidad pública, atrayendo millones de espectadores que seguían fascinados el desarrollo de la comunidad felina. Por otro, había intensificado el interés científico, generando solicitudes de colaboración de instituciones prestigiosas de todo el mundo. La Universidad de Oxford quiere enviar un etólogo especializado, comentó Elena durante la reunión matutina. Y el Instituto Max Planck propone instalar equipos de monitoreo cognitivo no invasivo. El proyecto, que había comenzado como una observación local, se había transformado en un estudio internacional de comportamiento animal. El equipo original, ahora responsable de coordinar estos esfuerzos más amplios, sentía una mezcla de orgullo y aprensión ante la creciente atención. Los cachorros de Luna, entrando en su cuarta semana de vida, mostraban un desarrollo acelerado comparado con linces criados exclusivamente por su madre.
Javier atribuía este fenómeno a la combinación de factores nutricionales y sociales. La lactancia complementaria de las gatas ha proporcionado nutrientes adicionales, explicó mientras realizaba el seguimiento de crecimiento a distancia. Pero más importante aún, la estimulación social intensiva de la colonia ha acelerado su desarrollo cognitivo y motor. La observación más fascinante era cómo la comunidad había comenzado a implementar lo que solo podía describirse como prácticas culturales compartidas. El ejemplo más claro era el ritual matutino. Cada amanecer, Luna conducía a sus cachorros al centro del callejón donde se reunían con los gatitos de la colonia. Allí, bajo la supervisión de adultos, realizaban una serie de interacciones sociales y juegos que parecían fortalecer los vínculos comunitarios. Es una socialización estructurada, señaló Lorena, comparable a prácticas en sociedades humanas tradicionales donde los niños de la comunidad se crían colectivamente, independientemente de parentesco directo. Otro desarrollo notable fue la evolución de la distribución territorial. El callejón había sido efectivamente dividido en áreas funcionales específicas, zonas de descanso, áreas de juego y entrenamiento, puntos de vigilancia, e incluso un espacio designado para cuidado personal y acicalamiento mutuo. Esta organización espacial no seguía patrones típicos de ninguna de las especies individualmente, sino que representaba una adaptación única a sus necesidades colectivas. Han creado una arquitectura social propia, observó Miguel, quien había mapeado meticulosamente estos patrones. Ni típicamente felina doméstica ni salvaje, sino algo completamente nuevo. A medida que los cachorros crecían, sus personalidades individuales se manifestaban cada vez más claramente. Valiente, el pionero social, había establecido fuertes vínculos con varios gatos jóvenes adultos, frecuentemente uniéndose a sus patrullas perimetrales como aprendiz. Estrella, la más pequeña, mostraba una inclinación sorprendente hacia actividades de cuidado, a menudo observada acicalando a gatitos más jóvenes. Los otros dos, a quienes habían nombrado Sombra y Roca, habían desarrollado personalidades complementarias, uno especializado en vigilancia desde puntos elevados, el otro en exploración terrestre. Especialización conductual temprana, comentó Elena. Están desarrollando roles específicos dentro de la comunidad. Sin embargo, no todo era positivo. Javier había intensificado su monitoreo discreto del estado de Luna, confirmando que su condición renal, aunque estable por el momento, probablemente se deterioraría con el tiempo. Los suplementos nutricionales y el acceso consistente a agua limpia estaban ayudando, pero no representaban una solución permanente. Necesita atención veterinaria especializada, insistió durante una reunión privada con el equipo central. Tratamiento que no podemos proporcionar en estas condiciones de campo. El dilema ético se intensificaba. Cualquier intervención directa para tratar a Luna podría desestabilizar la frágil dinámica social que tanto valoraban. Pero no intervenir significaba potencialmente permitir el deterioro de su salud. Mientras debatían estas complejas cuestiones, el mundo exterior continuaba ejerciendo presión. A pesar de las precauciones, un bloguero de vida salvaje había logrado triangular la ubicación aproximada del callejón, publicando un mapa que, aunque impreciso, acercaba peligrosamente a curiosos a la zona protegida. El Departamento de Control de Fauna Urbana, inicialmente escéptico, ahora había designado un enlace permanente con el proyecto. La doctora Carmen Vidal, especialista en conflictos fauna-humanos, se unió al equipo con una perspectiva que inicialmente generó tensión. Esta situación, por fascinante que sea científicamente, presenta riesgos significativos, planteó durante su primera reunión. Linces adultos en entorno urbano, con comportamientos potencialmente anómalos,
representan un peligro potencial para residentes cercanos. Su preocupación, aunque comprensible desde la perspectiva de gestión de riesgos, chocaba con la visión del equipo original. Para ellos, Luna y su familia representaban no un peligro, sino una oportunidad sin precedentes de comprender adaptabilidad felina y cognición social interespecies. La tensión encontró un punto de inflexión inesperado durante la cuarta semana. Una tormenta severa, inusual para la temporada, azotó la ciudad durante la noche. Vientos de más de 80 km/h y lluvia torrencial causaron inundaciones localizadas, incluyendo parte del callejón. La respuesta de la comunidad felina ante esta crisis natural fue lo que finalmente convenció a la doctora Vidal del valor excepcional de lo que estaban presenciando. Las cámaras impermeables capturaron cómo, ante la creciente inundación, los felinos implementaron una evacuación coordinada hacia zonas elevadas. Lo extraordinario no fue solo la organización, sino el nivel de altruismo exhibido. Gatos adultos cargando gatitos que no eran suyos, Luna permitiendo que el duque y otros machos transportaran a sus cachorros, una cadena felina improvisada para ayudar a una gata anciana con movilidad reducida a alcanzar un punto seguro. Esto trasciende instinto básico de supervivencia, admitió Carmen, visiblemente impresionada mientras revisaban las grabaciones. Estamos observando comportamiento prosocial complejo, conciencia de grupo, incluso lo que podría interpretarse como empatía interespecies. La tormenta, aunque disruptiva, proporcionó valiosos datos sobre la resiliencia y adaptabilidad de la comunidad. Cuando las aguas retrocedieron, los felinos no solo regresaron a su territorio, sino que implementaron modificaciones ambientales, reubicación de nidos a zonas más elevadas, creación de nuevas rutas de evacuación, establecimiento de puntos de vigilancia específicos para monitorear niveles de agua en zonas propensas a inundación. Están aprendiendo de la experiencia y modificando su entorno en respuesta, observó Miguel. Comportamiento típicamente asociado con especies consideradas cognitivamente superiores. Este evento catalizó un cambio significativo en la percepción institucional del proyecto. Ya no era visto meramente como un fenómeno curioso, sino como un caso de estudio crucial sobre adaptabilidad y cognición social en felinos, con potenciales aplicaciones para conservación y coexistencia urbana. 3 meses después del descubrimiento inicial, el proyecto Coexistencia, como había sido oficialmente denominado, preparaba su transición hacia una nueva fase. Lo que comenzó como una observación casual se había transformado en un estudio científico internacional que redefinía la comprensión de comportamiento social felino y cognición animal. En una reunión con representantes de diversas instituciones, Miguel presentaba los hallazgos preliminares con un orgullo apenas contenido. Lo que hemos documentado trasciende simples adaptaciones comportamentales, explicó, mostrando compilaciones de video organizadas cronológicamente. Estamos presenciando la emergencia de una verdadera cultura híbrida, con transferencia intergeneracional de conocimientos, prácticas sociales compartidas y un sistema comunicativo propio. Los cachorros de Luna, ahora con casi 4 meses, se habían desarrollado en individuos extraordinarios. Valiente, el líder natural, había crecido considerablemente, aunque su tamaño aún no alcanzaba el de un lince adulto completo. Su pelaje mostraba el característico moteado rojizo de su especie, pero sus comportamientos reflejaban la profunda influencia de su crianza mixta. Se movía con la gracia silenciosa de un gato doméstico cuando navegaba por espacios estrechos, pero desplegaba la potencia atlética de un lince cuando necesitaba salvar obstáculos mayores. Su hermana Estrella había consolidado su rol como mediadora de la comunidad,
frecuentemente interviniendo en disputas menores entre gatitos y manteniendo lo que solo podía describirse como relaciones diplomáticas con los diversos subgrupos de la colonia. Sombra y Roca, los otros dos cachorros, habían perfeccionado sus especialidades, uno como vigilante nocturno, el otro como explorador territorial. La especialización conductual temprana ha evolucionado hacia roles sociales permanentes, señaló Lorena. Es un sistema social más complejo que el observado en cualquier colonia felina documentada previamente. El estado de salud de Luna, aunque estable gracias a tratamiento discreto, seguía siendo motivo de preocupación. Javier había logrado implementar un régimen terapéutico no invasivo mediante suplementos medicados en su alimentación, pero su condición renal requeriría monitoreo permanente. El dilema central permanece, explicó Carmen, quien se había convertido en defensora apasionada del proyecto. Esta comunidad ha desarrollado un modelo de coexistencia extraordinariamente exitoso, pero no es completamente autosuficiente. Requiere cierto nivel de intervención humana, particularmente para el manejo médico de Luna. La solución que finalmente emergió representaba un compromiso innovador entre conservación tradicional y gestión adaptativa urbana. El antiguo distrito industrial donde se ubicaba el callejón había sido adquirido por un consorcio formado por la Universidad, National Geographic y varias organizaciones conservacionistas. El área sería transformada en un santuario de coexistencia urbana, el primero de su tipo. Un espacio protegido dentro de la ciudad donde la comunidad felina podría continuar desarrollándose con mínima pero consistente supervisión humana. No es reintroducción tradicional ni cautiverio, explicó Miguel a periodistas seleccionados durante una visita controlada. Es un nuevo modelo que reconoce que algunas especies pueden encontrar nichos viables en entornos modificados por humanos, desarrollando estrategias adaptativas únicas que merecen ser protegidas y estudiadas. El diseño del santuario incorporaba elementos naturales y urbanos, respetando los patrones espaciales ya establecidos por la comunidad felina. Las modificaciones arquitectónicas fueron mínimas, enfocadas principalmente en mejorar drenaje para prevenir inundaciones, crear puntos de acceso a agua limpia y establecer zonas discretas para observación científica y monitoreo médico. Para Luna, cuyo estado de salud requería atención especializada, se implementó un sistema único de manejo veterinario con mínima intervención directa. Había sido gradualmente condicionada a utilizar una cámara de tratamiento, donde recibía terapia para su condición renal mientras se alimentaba, sin necesidad de manipulación o estrés. Es medicina de conservación adaptada a esta situación sin precedentes, explicó Javier durante una conferencia internacional. Estamos desarrollando protocolos que podrían aplicarse a otras especies en contextos similares, donde la reintroducción completa no es viable, pero el cautiverio tradicional sería inapropiado. El impacto científico del proyecto se extendía mucho más allá de la gestión de fauna urbana. El estudio de la comunicación interespecies había abierto nuevas líneas de investigación en cognición animal, mientras que el análisis de la estructura social emergente proporcionaba perspectivas valiosas sobre evolución de comportamiento cooperativo. Lo más fascinante es cómo desafía nuestra comprensión de la plasticidad conductual en felinos, comentó Lorena, quien había recibido financiamiento para extender el estudio por 5 años adicionales. Tradicionalmente consideramos que los comportamientos felinos están altamente determinados por instintos, pero esta comunidad demuestra una capacidad de adaptación e innovación social que revoluciona nuestra comprensión. Para el público global, que seguía devotamente las transmisiones controladas,
La historia de Luna y la colonia se había convertido en símbolo de esperanza. Un ejemplo de cómo diferentes especies podían formar alianzas inesperadas frente a desafíos compartidos. En la inauguración oficial del santuario, un evento discreto con presencia limitada de medios y autoridades, Miguel compartió una reflexión personal que resumía el sentimiento del equipo original. Cuando observé por primera vez a Luna dando a luz en ese callejón, rodeada por gatos que parecían protegerla, pensé que estaba presenciando una anomalía, una curiosidad biológica. Ahora comprendo que estaba presenciando algo mucho más profundo, la demostración de que la naturaleza encuentra caminos hacia la cooperación, incluso en los contextos más improbables. Los visitantes tuvieron un raro privilegio ese día. Luna emergió brevemente con sus 4 cachorros, ya casi adolescentes, escoltados por el duque y varios miembros prominentes de la colonia. No fue una aparición planificada ni condicionada, sino una muestra espontánea de la curiosa adaptabilidad que caracterizaba a esta familia extraordinaria. Daniela capturó el momento en una fotografía que pronto se volvería icónica. Luna y el duque, flanqueando a los 4 jóvenes linces, mientras observaban tranquilamente a los humanos desde una distancia segura, con la colonia de gatos distribuida estratégicamente a su alrededor. La imagen perfecta de una nueva forma de convivencia, donde las fronteras tradicionales entre especies se disolvían en favor de una cooperación más compleja y adaptativa. Para los científicos, este experimento natural continuaría proporcionando invaluables datos sobre adaptación, comunicación interespecies y cognición social felina. Para conservacionistas, representaba un nuevo paradigma en gestión de fauna urbana y rehabilitación de especies. Pero para todos aquellos que habían seguido la historia desde el principio, desde aquel asombroso momento en que un grupo de gatos callejeros decidió proteger a una lince salvaje dando a luz, significaba algo más simple pero profundo. Un recordatorio de que la naturaleza, incluso en nuestras ciudades de hormigón, continúa sorprendiéndonos con su infinita capacidad para encontrar nuevos caminos hacia la supervivencia y la cooperación.